Bienvenido al video 1, La riqueza de las ideas, donde realizarás un recorrido histórico por los conceptos de la teoría del valor y verás que ésta tiene diferentes perspectivas según la filosofía que la sustenta. Existen pues diferentes escuelas. Los fisiócratas ponen el acento en la actividad del sector primario, los clásicos en el valor del trabajo, y los utilitaristas parten del análisis de la utilidad que un bien provee al consumidor. Pon mucha atención y observa cuáles son las principales categorías que las identifican, para que comprendas claramente su influencia en la toma de decisiones. Fisiócratas. El mundo se ha caracterizado por ser dinámico. Dependiendo del momento y el lugar, se han desarrollado distintas ideas económicas. Pero, ¿qué pasaba en Francia a mediados del siglo XVIII? Surgió un nuevo pero breve movimiento llamado fisiocracia, que significa el gobierno de la naturaleza. La fisiocracia fue una reacción al mercantilismo y a las características feudales del antiguo régimen en Francia. Entre sus principales representantes se encuentra Turgot, que fue quien dio a conocer la frase dejar hacer, dejar pasar, proveniente de su maestro Vicente de Gournay. Otro representante es François Quesnay, quien fue el líder intelectual. Siendo médico, le dio al mundo económico una visión similar al del flujo circular de la sangre, al publicar su tabla económica, siendo esta una de las principales características de la fisiocracia, ver el sistema económico como un todo, mientras los mercantilistas veían los fenómenos individuales, tales como fenómenos monetarios, impositivos o de balanza comercial. Los fisiócratas defendían la idea del orden natural o regla de la naturaleza, que significa que todos los individuos tienen el derecho natural de disfrutar de los frutos de su propio trabajo. Dejar hacer, dejar pasar. Esta frase apunta a defender la libertad de mercado, de empleo y de producción, dándole al gobierno una mínima intervención en la economía. Énfasis en la agricultura. Los fisiócratas mantenían la idea que solo la agricultura era productiva, pues la industria, el comercio y las profesiones eran estériles. Impuestos a los terratenientes. Los fisiócratas decían que si solo la agricultura producía excedente, entonces solo el terrateniente debería pagar impuestos. En retrospectiva, varias de las ideas de los fisiócratas eran incorrectas. La escuela se equivocaba al considerar a la industria y el comercio como estériles. Mientras la industria y el comercio más se desarrollaban en Francia, más visible era la inexactitud del análisis fisiócrata. Por este motivo, tuvo un breve pasaje. Clásicos. David Ricardo retoma una crucial pregunta planteada por Adam Smith. ¿Por qué los precios son lo que son? Para responder a este interrogante, Ricardo reconoce dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo necesario para su producción y por el otro la escasez o la relación entre la oferta y la demanda. Mientras Smith desestima la ley del valor-trabajo, Ricardo dice que el valor del grueso de las mercancías depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Así, entonces, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo, pero también por lo difícil que sea conseguirlo. La mayor parte de las mercancías que conocemos se pueden reproducir a gusto. El fabricante de ropa, por ejemplo, puede llevar al mercado tantas prendas como desee. Basta con que adquiera las materias primas y contrate a los trabajadores necesarios. El valor de estas mercancías y el de todas las otras que se puedan reproducir sin problemas depende de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Cuanto más trabajo requieren, mayor es su precio. En estas mercancías, las fuerzas del mercado pueden hacer subir o bajar el precio de su valor natural
determinado por el trabajo incorporado, aunque solo temporalmente. El precio está regido por el trabajo incorporado. Pero existen otras mercancías que tienen características diferentes. No pueden reproducirse fácilmente, o no pueden reproducirse en absoluto. Si una partida especial de vinos Merlot cosecha 1983 de la región de Burdeos en Francia es de 3 botellas y son 9 los amantes del buen vino que quieren comprarlas, los demandantes competirán por quedarse con la preciada bebida y harán subir el precio hasta valores que pueden no tener ninguna relación con el trabajo que requiere su elaboración. En este tipo de bienes, el valor se determina por la escasez. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Pero estos son solo una pequeña parte del conjunto de bienes que se intercambian diariamente en el mercado. El grueso de los productos puede ser multiplicado mediante el trabajo casi sin ningún límite, por lo que su valor, dice Ricardo, se rige por el trabajo incorporado y luego se divide entre los ingresos de las 3 clases sociales: el salario de los trabajadores, la ganancia de los capitalistas y la renta de los propietarios de la tierra. Utilitaristas. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar del pensamiento de John Stuart Mill y concretamente de su visión sobre el utilitarismo. El utilitarismo es un movimiento inglés que surge a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en la figura de Jeremy Bentham y de su secretario particular James Mill, el cual es el padre de John Stuart Mill. Este movimiento filosófico afirma que una acción debe ser considerada correcta en función de las consecuencias que ésta tiene. Pero a diferencia de lo que afirmaba Aristóteles o Epicuro, en el cual las consecuencias eran analizadas desde el punto de vista del agente, aquí el planteamiento es colectivo. Es decir, para Aristóteles, una acción es correcta si me hace feliz. En cambio, para Epicuro, una acción es correcta si me proporciona placer. El placer que obtenemos con la acción sería el elemento que hace que ésta sea positiva. La infelicidad o el dolor que recibiríamos sería aquello que determinaría que la acción fuese incorrecta. Sin embargo, para el utilitarismo, esta opinión se plantea desde un punto de vista colectivo, a partir del concepto llamado principio de utilidad. El principio de utilidad se puede definir en los siguientes términos: proporcionar el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas. Con lo cual ya la bondad o maldad de la acción ya no tiene como consecuencia el elemento personal, sino que es la colectividad, incluso si esta acción perjudica a la gente. Es decir, el elemento fundamental ahora es el elemento colectivo, ya que lo que pretendemos crear es el bienestar general. Así pues, la felicidad será un elemento fundamental. Esta búsqueda de la felicidad a nivel colectivo, a través del concepto del bienestar, que además para John Stuart Mill la felicidad debe ser contemplada desde un punto de vista en el que lo más importante es el elemento racional, intelectual. Tiene una frase famosa que afirma que es preferible ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho, o es preferible ser un Sócrates insatisfecho que un loco satisfecho. La satisfacción de los animales, el placer del cuerpo simplemente, como si fuera esto lo más importante, no es analizado positivamente para John Stuart Mill, ya que el elemento fundamental es el bienestar intelectual. Así pues, John Stuart Mill supera la visión de que todos los placeres son iguales y además considera que existe una visión fundamental que es la visión colectiva. Os animo a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades y también la forma de poneros en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias y hasta pronto. Como habrás observado, el valor de los bienes económicos
tiene diversos orígenes a través del tiempo, de acuerdo con el contexto socioeconómico en que se desarrolla. En una sociedad rural, el origen del valor está en lo que resulta de la actividad en el campo. En una sociedad donde se cuestiona el papel de los trabajadores, el origen del valor está en el trabajo en sí. Mientras que en una sociedad más desarrollada, el valor de las cosas reside en qué tanto satisfacen las necesidades humanas, es decir, qué tan útiles son.